CRI, repensando conceptos desde China, Japón y la península de Corea. Esta mesa está titulada Desarrollo y Nuevas Perspectivas y nos van a acompañar el doctor Miguel Ángel Cruz, el doctor Juan Felipe López Aimes, la doctora Virginia Valdivia, la maestra Michelle Calderón, el doctor Eduardo Tzili y la doctora Mariana Escalante. Agradecemos también la valiosa participación de los asistentes en este espacio, así como el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad. Entonces vamos a dar inicio a la mesa. La dinámica va a consistir en participaciones de 15 minutos. Por parte de los ponentes. Y posteriormente vamos a tener una sesión breve de preguntas y respuestas. Y pues bueno, iniciamos con la participación del doctor Miguel Ángel Cruz. Él es licenciado en Economía, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales, ambas con mención honorífica. Además, tiene una licenciatura de Filosofía y es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales, ambas por la UNAM. Es profesor titular en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, en la Facultad de Economía y en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. También es profesor asociado de la Palabra de Clio, Asociación de Historiadores Mexicanos, y asistente de investigación del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Participante de proyectos PAPIT y PAPIME. Las más recientes publicaciones tienen que ver con el orden mundial y China. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Cruz. Hola. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Hola, sí. Bueno, espero la proyección de la presentación. Muchas gracias a Mariana, al doctor Juan Felipe, por la invitación a este seminario, que es bastante interesante, repensar conceptos desde, ya lo veíamos desde la mesa pasada, desde el propio idioma, ¿no? Entonces, en esta ocasión presento una idea que me parece muy contundente respecto al concepto de Huo, que de hecho este concepto trata sobre armonía, pero que precisamente se puede enunciar desde una conceptualización del propio desarrollo en China. Entonces, iniciamos, por favor. Bueno, el objetivo central de esta ponencia es analizar la conformación histórica de Huo o armonía en la conceptualización del desarrollo chino desde la sociedad moderna armoniosa, ¿no? Justamente esta idea que desde los albores del siglo XXI se está presentando por parte de Hu Jintao, que retoma justamente Xi Jinping en alguno de sus programas. El orden expositivo, por favor, la siguiente. El orden expositivo de esta presentación básicamente es presentar concepto y definición, etimológicamente, algunos factores que determinan Huo y la actualidad de este concepto. Entonces, iniciamos con esta conceptualización milenaria. Bueno, ¿en qué radica Huo? Los primeros vestigios en los cuales podemos encontrar este concepto están en la dinastía Shang. Nosotros o algunos de nosotros conocemos justamente que en la dinastía Shang se encuentran vestigios en los huesos de oráculos. Entonces, por ejemplo, tenemos para el autor Shunzi que la armonía es una causa melódica de la gobernanza de los reyes. Él encuentra justamente un punto de enunciación dentro de este concepto a través de la música. Sin embargo, hacia las inscripciones de bronce entre los periodos de reinos combatientes, las dinastías Zhou, Qin, por ejemplo, tenemos ahí, Confucio o Mencio retoman este concepto para decir, bueno, la armonía es una conducta para el estado ideal, un estado ideal que presenta todas las directrices de un proyecto social, que ahora veremos en la etimología, un proyecto social que justamente radica en la consonancia entre el hombre y la naturaleza. Si retomamos esta consonancia, podemos decir que este proyecto social determinado por el sujeto transformante de su objeto natural, pues precisamente emite un desarrollo de este mismo. Por otro lado, tenemos que Mencio, al encontrar estos vestigios, decía en algún momento, la armonía es una cualidad moral del humano. Entonces, hay por ahí una discusión que retomaremos rápidamente, pero basta presentar que para confucianos la idea de Huo representa una objetividad moral propia del humano, pero también política.
Entonces, esto presenta digamos, una parte de la virtud en el sujeto social. Por favor. Bueno, como les comentaba, podemos realizar etimológicamente un estudio de este carácter chino. Entonces, Huo lo encontramos como armonía. Pero bueno, este concepto radica en dos vertientes. Por un lado tenemos el radical, que significa grano o árbol joven, y por el otro lado tenemos kou, que significa boca. Entonces, tenemos que una definición más cercana hacia la idea del chino se puede retomar como sugerencia a una experiencia gustativa a través de los granos, es decir, darle al pueblo estos productos agrícolas que pertenecían como una parte de producción. Según el autor Chong Yang, justamente Huo simboliza que para los antepasados chinos, la armonía podría equivalerse a tener productos agrícolas para la sustentabilidad en la población en términos de la agricultura, pero también a una armonía que radica entre el ser humano y la naturaleza como un proyecto social, como ya les comentaba. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, podríamos decir algunos factores que conducen a Huo, la armonía. Es una sociedad predominantemente agrícola en su momento, entre estos vestigios encontrados, justamente que radican también en enseñanzas de Confucio por el lado de la política y la moralidad trascendente que justamente el individuo está trasladando hacia su camino de vida, y una disposición de la sociedad a aceptar ideas y el gobierno. Sabemos que en Confucio tenemos una dicotomía entre que el gobernado tiene el mejor camino para las directrices que encaminan a los gobernantes. Por favor, la siguiente. Entonces, he encontrado justamente en este camino investigativo algunos preceptos que podrían apoyarnos para entender este concepto. Y bueno, ahí tenemos algunas ideas en esta diapositiva. La primera casi no se percibe, pero la primera está en Quanxi. Este concepto se refiere a la relacionalidad. Tenemos otro concepto que también puede explicar a este mismo, que es Renqing, apoyo. Por otro lado, Mianzi, rostro. Keqi, educado o educación. Li Shang Wanlai, reciprocidad. Y por otro lado, Jiti, en confrontación con Ren, la idea de colectividad en contra del individuo. ¿Por qué estas explicaciones, digamos, como factores que pueden enunciar una explicación de un concepto interesante que a mí me parece muy explicativo dentro de la idea del desarrollo en China? Básicamente porque nosotros notamos cuando acudimos a libros blancos de Xi Jinping, también a los planes quinquenales que surgen en estos gobiernos en su momento, que estos conceptos dinamizan la idea del discurso predominante, pues, en la academia, en la propia política en China. Entonces, bueno, básicamente la idea de relacionalidad tiene que ver con la posibilidad del establecimiento de relaciones sociales para lograr un mayor éxito, la idea de apoyo que beneficia a otras personas. La idea de rostro me parece muy importante porque se menciona, bueno, dar la cara es importante. ¿En qué sentido? La compostura como expresión de la educación y cortesía genera una armonía adecuada en la sociedad. Por otro lado, me parece interesante este otro carácter que significa educado. Tenemos la idea de Kua, que significa invitado, y por otro lado, Chi, que significa comportamiento. Entonces, básicamente la idea en conjunto de estos dos caracteres se refiere a estar bien educado para el desenvolvimiento del camino del ser humano. Por otro lado, tenemos la idea de reciprocidad, individuos y grupos que intercambian favores a través de el Quanxi, es decir, la idea de relacionalidad. Y esta idea confrontativa que básicamente es colectividad y individuo, que, bueno, en Confucio de hecho está la idea de que el sacrificio de sus propios intereses generarían una armonía, presentando una necesidad social, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Creo que no es necesario el micrófono. ¿Sí? Entonces, bueno, por acá retomo un poema que justamente realiza Mencio
y él menciona, si hay justicia en el corazón, habrá belleza en el humano, como premisas justamente verdaderas que encaminan a un juicio correcto. Si hay belleza en el humano, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en cada nación. Y si hay orden en cada nación, habrá paz en el mundo. Entonces, aquí hay una idea de estabilidad de las cosas y que propiamente se puede dirigir hacia el establecimiento del concepto de desarrollo. Y antes de continuar, quisiera mencionar estas dos posturas básicamente de autores como Shunzi y Menzi o Menzi y Shunzi. Bueno, básicamente Shunzi lo vemos como un estudioso de la legalidad, en tanto que la naturaleza él menciona que es mala. Llegar justamente a la armonía del sujeto social radica en que la moralidad está siendo construida desde el exterior. Por otro lado, Mencio menciona desde sus posturas humanísticas que la moralidad se encuentra internamente y que la armonía propiamente que puede dirigir el sujeto social hacia la sociedad es innata. ¿Ok? Entonces, por favor. Retomo un ejemplo justamente de Changting Yang con el cual baso este estudio de Huo. Él menciona en un libro que se llama Redefiniendo la Filosofía. Si preguntas a un chino y a un estadounidense qué observa en un estanco de agua con peces, por un lado, el chino puede decir un estudio del contexto y la esencia propiamente en donde los peces están desenvolvimiento su nado en el estanco. Mientras que el estadounidense, en esta encuesta que realiza para determinar un poco la ejemplificación, el estadounidense en ese sentido se refiere al objeto, propiamente puede estudiar el estanco o el pez, y en ese sentido nos podemos referir a la apariencia. Esto, ¿por qué? Bueno, la idea de Changting Yang es que la armonía está generando la posibilidad de entendimiento del objeto dentro de su contexto, de su espacio y de su tiempo. Entonces, vaya, esta conceptualización puede enunciarse hacia, la siguiente por favor, hacia una idea que justamente desde los años 80, 90 puede referirse a una preocupación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1978, China se vuelca hacia el reformamiento estructural y modernizante dentro de su país en términos económicos, sobre todo. Esto no es que se haya anunciado básicamente en el plan de las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Propiamente, Mao Zedong, ya desde 1954, no me acuerdo el número de la conferencia, pero con Zhou Enlai mencionaban la idea de las 4 modernizaciones en su plan quinquenal que podrían referir propiamente la idea del desarrollo. Y justamente allí se puede enunciar básicamente la armonía como la idea de un proyecto social en el cual el hombre y la naturaleza están estableciendo, digamos, un proyecto en el cual está en sujeta transformación la naturalidad para darle al pueblo, digamos, los elementos productivos necesarios. Entonces, bueno, en 1978 la idea de globalización entra, puesto que, digamos, en la década de los 80, 90 se refiere o se vuelca totalmente hacia un mundo exterior, ¿no? Sabemos que el fortalecimiento de zonas económicas especiales con Deng Xiaoping pues fue un elemento sustancial en el cual consigue propiamente en términos económicos su desarrollo posteriormente. Entonces, aquí hay unos elementos importantes porque el principio de esta idea en el que China se inserta al mundo es una idea de igualdad y beneficio mutuo desde He. Entonces, por otro lado, tenemos la política de puertas abiertas, en donde la comunidad internacional se vuelve importante para China y una adaptación a la relacionalidad y el cambio que justamente surge en estos elementos. Hacia 2005-2009, para ir concluyendo, existe un elemento importante de retomar ya, digamos, en su sustancia, el elemento de He. Básicamente, existe una campaña iniciada por Hu Jintao en 2005 del He Xie Shu Hui, que significa o enuncia la armonía social. Entonces, esta armonía social, que allí de hecho vemos una propaganda que se comenzó, digamos, más profunda en 2009, hacia una política lingüística en el cual el concepto propiamente de armonía se insertara en la idea del promedio social del chino para generar una sensibilidad al concepto, una idea de dominio, pero también de orden.
puesto que entendemos que esta idea de establecimiento de un proyecto social entre la naturaleza y el individuo transformante está determinando lo que, digamos, Hu Jintao enuncia como mundo armonioso. Entonces, quisiera concluir con esta idea entre que Huo puede presentar un valor oriental y el control sobre China, y dice, por ejemplo, Confucio en las Analectas, buscar la armonía pero mantener las diferencias. Un hombre debe de ser mente abierta y tolerante con los demás, debe disfrutar de la compañía de todos y nunca unirse para hacer malas acciones. Un hombre sin virtud obtendrá ganancias por cual medio, justo o sucio, no escuchará las opiniones divergentes y renunciará a los que no están de acuerdo con él. Entonces, bueno, por ahí puse algunas imágenes respecto a algunos gráficas también de cómo es que este crecimiento económico ha sido explosivo, pero bueno, ya se verá en algún otro momento. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Vamos a pasar entonces al siguiente ponente. Es el doctor Juan Felipe López Aymes. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, Reino Unido, maestro de Estudios Internacionales por la Universidad de Yonsei de Seúl, Corea, y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la misma universidad. Profesor, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a abordar el concepto de desarrollo, pero en Corea del Sur. Y es muy diferente a lo que acaba de desarrollar, plantear Miguel Ángel, pero yo creo que va a ser para mí tu aportación muy importante. El concepto de desarrollo en Corea del Sur, yo pensaría primero en preguntarnos qué entendemos por desarrollo, ¿no? Y es que casi siempre lo pensamos en términos económicos y en realidad es un término que se ha importado desde las ciencias biológicas y se refiere a un proceso, a un ciclo de transformación de un ser vivo que sigue una secuencia que es uniforme y predecible desde la gestación hasta la madurez, está determinado por el ambiente y está adaptado a ese ambiente. Después se ha trasladado a las ciencias sociales y a las ciencias de la conducta y se utiliza como una analogía de transformación de la sociedad y de la persona, más o menos en los mismos términos que un organismo vivo, ¿no? Que es secuencial, nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Y hay un ambiente y todo esto va a siempre seguir el mismo orden. Entonces, cuando pensamos el concepto de desarrollo en términos económicos, pues se piensa así, ¿no? Como que todos tenemos que pasar por las mismas etapas. Y estas ideas de analogía de las ciencias biológicas en la economía y en las relaciones de la economía política, pues surgió en un contexto pues no tan viejo, es en los años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergía como la potencia dominante y se llevaron a cabo procesos de descolonización, el contexto de la Guerra Fría, con ideas y doctrinas divergentes en la forma de organizar la economía política de la época, también era un proceso de nuevo orden que establecía una nueva arquitectura, tanto institucional como de organizaciones internacionales, y también pues el proceso de la reconstrucción y recuperación de Europa. En ese entonces surgieron las teorías del desarrollo y la modernización, pero son teorías que emanaron de Estados Unidos y estaban entonces basadas en percepciones desde Estados Unidos, desde Occidente, a partir de su propia experiencia histórica. Y en ese proceso era importante hacer evidentes algunos problemas, por ejemplo, la pobreza y el atraso. El atraso, pues, entre comillas. Atraso y pobreza, en términos económicos,
debido a factores institucionales, instituciones deficientes, inadecuadas o inexistentes. Lo mismo infraestructura deficiente, inadecuada o inexistente, y que todo apunta a que esos espacios donde se ve la pobreza y el atraso se debe a que hay carencias tecnológicas, financieras, organizacionales, etcétera. Y donde es más visible es en ciertas regiones, en África, en Asia y en América Latina, ¿no? Y pues Estados Unidos tenía que hacer algo, ¿no? Y tenía que ayudar, así que había que ponerle un marco a este tipo de problemas, y el marco se conformó con etiquetas típicas, ¿no? Los países desarrollados y los países subdesarrollados. Los desarrollados, pues, ¿quiénes son? Son aquellos que tienen una capacidad de producción industrial y generación de riqueza, son tecnológicamente avanzados, sus instituciones son eficientes, las sociedades son educadas o escolarizadas, el trabajo está relacionado con un ingreso pues fijo, y el sistema de propiedad incentiva la expansión y la acumulación. Los subdesarrollados pues es lo opuesto a esto, ¿no? Y pues ya que Estados Unidos, estando solito en el mundo para gobernarlo y para reordenarlo, pues sentía fuertemente una idea de misión, ¿no? Estaba en ellos resolver el problema de la pobreza y el atraso institucional y productivo, sobre todo porque estaba la amenaza comunista y tendrían que pues desviar la atención de esas falsas doctrinas. Entonces los países avanzados o desarrollados, principalmente obvio Estados Unidos y la red de organismos internacionales que controlaba, pues proveían ayuda financiera principalmente, cooperación técnica, la capacitación, pero pues había condiciones o se establecían condiciones sobre todo de índole política para ser beneficiarios de esto. Ahora, Corea del Sur, en este contexto, salía en 1945 de un periodo de ocupación japonesa, como ya se mencionó, quizá ya sabían. En esta nueva era, no he dicho nada mal de Corea, todavía. Corea del Sur adoptó este tipo de definiciones occidentales, ¿no? Y aceptó este marco de diferencias binarias en las que se dividió el mundo y el sistema internacional, los desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Y Corea del Sur, su gobierno, se asumió como un país subdesarrollado, ¿no? O sea, compró todas estas características y si yo sí tengo todo eso mal, pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo que intentaron hacer es llevar a cabo pues reformas institucionales, pero todas estas antecedieron la transformación social, conservando el sentido mercantilista de su experiencia como colonia japonesa, claro, siendo una sociedad y un territorio ocupado y pues frecuentemente oprimido. Y esta experiencia mercantilista fue materializada y reorganizada desde la dirigencia de Park Chung-hee, que es un general que tomó el poder mediante un golpe de Estado desde 1961, y Park Chung-hee pues formó parte del ejército japonés. Él era coreano, pero formó parte del ejército japonés y lo admiraba. Y bueno, se benefició, entre otras cosas, de un legado del gobierno japonés, pero también de la época anterior, un Estado fuerte con un poder centralizado. Entonces, en general yo argumento que no podemos decir que haya una idea nueva, una definición diferente sobre el desarrollo desde Corea en la época de la posguerra y la liberación. Como dije, muchos de estos preceptos o ideas binarias pues fueron aceptadas. Y no hay una aportación como tal, por ejemplo, como la latinoamericana y el concepto del buen vivir. No hay eso no hay eso en Corea. De hecho, los coreanos ahora están tratando de conocer qué es esto del buen vivir, ¿no? De los
pueblos originarios, sobre todo andinos. Bueno, están en esa tarea. Me parece que la aportación de Corea sería más bien en cuanto a cómo se instrumenta el concepto en la política pública, lo cual se define pues a partir de lo que se entiende por desarrollo y sus implicaciones en la sociedad y su estatus en el sistema internacional como un país subdesarrollado, con las características opuestas a lo que es ser desarrollado. Entonces podemos decir que la definición del concepto de desarrollo en Corea pues está determinada por esa generación, ¿no? Por ese grupo etario y el contexto en el que se incorpora a la actividad económica. Y de ahí pues tenemos dos tipos de definición y varios en medio. El primero, que es el que sí acepta esta definición, no es crítica y lo entiende el desarrollo como crecimiento económico. Y para esto es importante la medición de pues, la producción, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, la capacidad de consumo, el empleo y otras cuentas nacionales, ¿no? Esta definición pues, está más bien en comunión con las ideas surgidas en la posguerra y su acepción materialista de bienestar. Valora las capacidades técnicas, científicas, como vehículos para la industrialización y la creación de empleo, el consumo y la acumulación de riqueza. Algo interesante del caso de Corea es que asocia frecuentemente el término de desarrollo con avance y el proceso de transitar de un estado a otro. Es decir, acepta muy bien que el desarrollo está constituido por etapas y procesos de maduración, que simplemente tiene que seguir de acuerdo a las recetas hasta llegar a un fin conocido, porque está hecho en función de los países que ya llegaron a ese estado desarrollado. Cada etapa entonces es conocida y predeterminada teóricamente a partir de la experiencia de Occidente expuesta en las teorías de desarrollo y modernización de la posguerra. Bueno, hay un fin conocido. Esa sería una pregunta que se está haciendo en la actualidad, porque posiblemente algunos de ustedes están familiarizados con la teoría esta de Walter Rostow, del despegue del avión y todo lo que hay que hacer para llegar a ser una sociedad de producto masivo y de consumo masivo, solo que pues Rostow no dijo cómo nos damos cuenta cuando llegamos al lugar, ¿no? Cuando somos desarrollados. Es muy difícil, al menos si uno se fija en estas teorías, descubrir este tipo de situaciones en donde decimos, bueno, pues ya estamos aquí, ahora ya no tenemos que buscar tanto crecer, por ejemplo, ¿no? Cuando el crecimiento pues puede ser incluso nocivo, perjudicial, sobre todo en términos ecológicos, ¿no? Del medio ambiente. Entonces, esto es algo que, bueno, Corea no le importó al principio. Finalmente ahí había un recetario que había que seguir, pero pues sí, hay algunas diferencias con respecto a la experiencia de desarrollo desde esa perspectiva, con el caso de Europa y de Estados Unidos. Para empezar, hay un sentido político de la noción de avanzar. Y es un sentido de avanzar para alcanzar, ¿no? Por eso está el punto político, la noción también de ahorro y consumo y la relación que hay entre estos. Y es que hay una perspectiva todavía tradicional de comunidad o de colectividad en donde el individuo opera en función del grupo o de la colectividad para el futuro bienestar de esa comunidad. Entonces, el trabajo y el ahorro es para beneficiar a generaciones futuras. Otro componente importante es la perspectiva histórica. Y aquí esto entra en juego, la experiencia de humillación tras la ocupación japonesa. Y esto digamos, se cierra digamos, aparato conceptual en el contenido nacionalista que tiene el desarrollo y su idea de avance. Hay una referencia externa de lo desarrollado, yo como subdesarrollado quiero llegar, y para esto hay un deseo, hay una intención, un propósito y una determinación de cambiar el estatus que se ve reflejado en la política pública. Por eso decía que la idea de desarrollo se vincula con esa idea, ¿no? de nacionalismo. Y por eso, la principal idea que se asocia al desarrollo
Gebal en coreano es el avance o el Sonjing, y de ahí se han creado varios términos, por ejemplo, país desarrollado avanzado, país industrial avanzado, país capitalista avanzado, ciudadano avanzado, país avanzado, o país casi o incompletamente avanzado, o hay un nivel de país avanzado, y todos estos conceptos que nos dan una idea de cómo se ubica Corea del Sur en relación con los otros países que en esta búsqueda por ser un país avanzado. Y a veces por esta dificultad que hay de medir y saber exactamente cuándo se llega al desarrollo, porque nadie lo dijo en realidad, cuando se llega a ese punto de terminal del estado de desarrollo, a veces, pues los mismos coreanos les cuesta trabajo identificar en qué punto se encuentran, ¿no? Y ubicarse, pues. Y de ahí entonces hacer las modificaciones institucionales requeridas para transformar esta idea de alcanzar. ¿Cómo sabemos que ya alcanzamos? No hay un parámetro muy preciso. Y de ahí nos da entonces pie a pensar en lo que, o a identificar lo que está sucediendo actualmente en Corea, que es transformar esta idea de alcanzar por otra con más presión sobre el bienestar y el bienestar individual. Ya no nada más mi bienestar yo me sacrifico para generaciones futuras, sino que lo que yo hago importa para lo que yo soy en este momento. Y esta es toda una revolución pues de la cosmovisión que tiene Corea sobre el desarrollo. Y en ese sentido, se está discutiendo este nuevo concepto más incluyendo nociones de justicia y movilidad social, también de conservación del ambiente, pero curiosamente no se ha dado ese paso a eliminar o minimizar o ignorar el tema del crecimiento económico. Y por eso encontramos constantemente el concepto de crecimiento verde, ¿no? Pues es contaminar menos, ¿no? Bueno, ¿y por qué no pensar en actividades que no contaminen en absoluto? ¿No? Como es la idea del buen vivir, ¿no? Que es cómo entrar en una armonía o en una relación armónica con la naturaleza. Y lo que tenemos con este tipo de reminiscencias de la idea del desarrollo de la posguerra es que sigue habiendo una relación vertical, una idea de desarrollo con la naturaleza en donde el humano sigue siendo el que va a dominar la naturaleza mediante la técnica. Me faltan cosas por hacer, obviamente, es un proyecto en construcción. Me gustó mucho la mesa anterior porque para mí va a ser, tengo que abrevar de esa época y de estos movimientos intelectuales del Shilag, el Tonghak, y el Sohak, perdón, y pues todas las influencias del exterior, pero bueno, eso es lo que hasta ahora quiero distinguir, que no es una novedad, hay innovaciones en todo caso sobre el concepto. Me va a interesar mucho ver el trabajo de Miguel Ángel, y bueno, yo aquí lo dejaría para que los demás tengan tiempo. Gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a pasar a la siguiente ponente, que es la doctora Virginia Valdivia. Ella es doctora con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue investigadora temporal en 2 ocasiones en el Centro de Estudios sobre la OMC de la Universidad de Oyama Gakuin, Tokio, Japón, y tesorera de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, sección México. Actualmente es directora de la Revista de Relaciones Internacionales y profesora asociada C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, responsable del PAPIT, el Este de Asia frente al nuevo orden pospandémico, los impactos dentro de los escenarios económicos, comerciales y políticos 2023-2024. Para ver la presentación, ¿se puede? Déjame poner. Ahorita te la paso. Bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Mariana de Jesús Escalante, al doctor Juan Felipe López Aimes. Es un placer pues formar parte del proyecto y formar parte de estas reflexiones que estamos haciendo en torno a conceptos diferentes en cuanto a nuestro expertise dentro de la región de Asia-Pacífico. Pues debo reconocer que mi presentación es muy larga porque tengo incluidas las líneas para el capítulo, pero las voy a ir avanzando rápidamente, y que bajo la reflexión de este seminario me parece que creo que voy a hacer acotaciones incluso también a la delimitación del estudio, porque yo quiero hablar sobre la negociación desde la perspectiva japonesa, desde los acuerdos de asociación económica. Pero no centrarme nada más en los acuerdos de asociación económica, porque si el estudio lo vamos a llevar a la parte pospandémica, pues hay que hablar ahora no nada más de esos acuerdos de asociación económica que son prioritariamente bilaterales, sino también estos acuerdos multilaterales en los que Japón está teniendo participación y está teniendo liderazgo, y incluso su propio concepto de negociación lo está replanteando, porque de una posición en donde Japón pues tenía estrategias más de esperar y ver en las negociaciones internacionales, pues está tomando el liderazgo, y lo vimos con el TPP tras la salida de Estados Unidos en el 2017. Para eso dividí mi presentación en 3 partes: en negociaciones internacionales y cultura. La siguiente, por favor. En negociación para los japoneses, y ya cómo se ve la negociación desde la perspectiva de los acuerdos de asociación económica. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a analizarlo desde esta perspectiva, ¿no? Respondiendo a esta pregunta. La siguiente, por favor. También identifiqué, y en lo que estamos ahorita reflexionando, es que el concepto de negociación desde la perspectiva japonesa, pues podemos verlo desde dos ámbitos. Uno desde el ámbito etimológico, pero otro también desde el ámbito cultural, o sea, es decir, cómo también se define en el ámbito cultural, cómo la cultura va a influir también en la definición de lo que entienden los japoneses por negociación. Y en ese sentido hay que partir, y quizás sería otra línea de corte a lo mejor de nuestros conceptos, pues una línea también internacional. ¿Cómo se construye también desde lo internacional este concepto? Los propios japoneses se han construido desde lo internacional. Recordemos, por ejemplo, la renovación Meiji, pues trajo muchos conceptos occidentales que después fueron incorporados al propio proceso japonés, como el sistema educativo, como el propio ejército. Entonces, quizás también hay que plantear también cómo, y esto pues también nos daría este cruce entre cómo estos conceptos pueden ser vistos también para las relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Bueno, el término que identifica a la negociación internacional con la cultura es el estilo de negociación, es decir, las diferentes formas que tienen los países para negociar, que está influido principalmente por el componente de la cultura, pero que también tiene influencia por su sistema político, por su historia, incluso también por su propio modelo económico. La siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva occidental, las negociaciones pueden ser vistas desde 2 formas. Una, como un proceso de distribución de recursos, es decir, un juego de suma a cero, en donde lo que se gana una parte, la otra parte lo pierde, y otra, el mantenimiento de relaciones o construcción de relaciones a largo plazo, en donde ubicaríamos el estilo de negociación japonés. La siguiente, por favor. Les traje aquí algunos teóricos occidentales para hablar de esa incorporación de lo internacional a cómo se define el estilo de negociación japonés. Por ejemplo, Edward Hall. No vamos a profundizar en estos porque no es tanto la idea. El capítulo va a contener esta parte, esta definición de lo que sería el alto contexto cultural y el bajo contexto cultural. Después, un proceso teórico de Adair y Brett, que identifican y clasifican los estilos de negociación en este y oeste de Asia, y oeste, en donde ubicaríamos a
a Asia, no, perdón, este, donde ubicaríamos a Asia, y oeste, donde ubicaríamos a Occidente. Y vamos a ver que estas características se reflejan también en el estilo de negociación japonés, en cómo ven los japoneses a la negociación, pero cómo también la negociación pues no puede ser vista desde el término nada más etimológico para los japoneses, porque ahorita lo vamos a observar más adelante. La siguiente, por favor. Esta es otra, más, por favor. Bueno, esta es la que les decía del este y del oeste. La siguiente, por favor. De cómo influye también la negociación, la cultura de la negociación. La siguiente. Otras dimensiones culturales desde Hofstede. Y bueno, para finalmente pues señalar que a nivel internacional pues a veces no se pueden observar estas diferencias culturales y mucho menos también en un ambiente de de negociaciones multilaterales es más difícil ver esas particularidades nacionales, culturales propias incluso de lo que sería el japonés, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí una pregunta a responder también en el capítulo, o sea, la importancia de analizar la cultura es para identificar también las diferencias en el proceso de negociación internacional. La siguiente, por favor. Ahora bien, si nos vamos a solo el proceso de definición desde la etimología, la siguiente, pues el concepto de negociación en japonés, kosho, tiene dos variantes. Por un lado, tiene la idea de un conflicto o está compuesta por estos kanjis que simbolizan, por un lado, conflicto, estrategia, un senryaku, o por otro lado, un debate oral, un yau. Pero si nos vamos a la concepción occidental, quizás, bueno, por llamarlo así, de la negociación o por lo que entendemos por negociación, sabemos que la negociación no es un proceso de conflicto, sino más bien es un proceso pacífico para llegar a un acuerdo mutuo que dé solución a un problema mutuo. Entonces, en este sentido, quizás, y aquí me faltaría profundizar e investigar más, si esta definición surge en un contexto histórico, particularmente en el siglo XIX, donde Japón pues tiene como sus primeros encuentros, podríamos decirlo, en negociaciones internacionales, pero que más bien fueron encuentros de imposición de tratados desiguales, ¿no? Durante el siglo XIX. Quizás de ahí venga esta connotación pues de conflicto de una negociación, porque en la actualidad los japoneses ya no ven a la negociación como un conflictiva, sino más bien un proceso de ganar-ganar, un proceso cooperativo, un proceso de establecimiento de relaciones a largo plazo, y por eso pues este cambio pues identifica también cómo pues los japoneses se han acercado a negociar acuerdos de asociación económica o incluso liderar las negociaciones, ¿no? Si lo vieran solamente de la parte conflictiva, pues se quedaría ahí y no hubiera avanzado, ¿no? Este concepto. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que más. Bueno, entonces, bueno, esto es un poco cómo representan las negociaciones para los asiáticos, para los occidentales, era lo que les mencionaba, o sea, un juego de suma cero, en donde ambas partes ganan. De ahí que uno de los elementos principales, incluso de los acuerdos de asociación económica, pues es la incorporación de la cooperación. Y incluso hay capítulos destinados en estos acuerdos, pues para la cooperación internacional. La siguiente, por favor. Bueno, algunas ideas de lo que simbolizaría pues la negociación para los japoneses desde la perspectiva de Binending. En palabras de un japonés, refiriéndose a tú, refiriéndose a los extranjeros, negocias un contrato, mientras que nosotros negociamos una relación. De ahí que surgen otros términos japoneses que se incorporan a la propia negociación de los japoneses, que sería, por ejemplo, el nagai sukiai o el establecimiento de una relación a largo plazo, o este término de la dependencia de la buena voluntad de los otros o amae, ¿no? Entonces, hay una relación de dependencia en donde, pues no nada más yo voy a ganar en las negociaciones, sino que también te voy a aportar algo, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, también vamos a identificar algunos conceptos muy japoneses dentro del proceso de negociación de los japoneses que van a estar presentes en las diferentes etapas de la negociación. Si dividimos la negociación en prenegociación o preparación de la negociación, después la iniciación, el inicio, el desarrollo y después ya la conclusión de la negociación, vamos a identificar diferentes características muy propias del japonés que están inmersas en este proceso. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el término de nebawashi, que hace referencia a consultar antes de negociar cualquier cosa, pues consultar a todos los involucrados, sondear incluso en información para ver pues si es posible o no negociar con la otra parte y qué se puede obtener o no. Un ejemplo de esto aplicable es, por ejemplo, los grupos de estudio que realizan los japoneses previos a los acuerdos de tipo bilateral, en donde hay un sondeo con funcionarios, academia y empresarios para ver qué tan viable es un acuerdo o no. La siguiente, por favor. La siguiente. Para la iniciación, bueno, son generalmente los japoneses pues generan un grupo de negociador que está que es jerárquico, ¿no? Y en donde incluso a veces alguna de las estrategias quizás es no mostrar quién es el que tiene la figura del proceso de la toma de decisiones dentro de ese grupo. Pero a la vez también buscan otro término que sería la armonía, ¿no? Entonces, quizás por esta connotación etimológica de la negociación vista como conflicto, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿3 minutos? ¿3? Ok. La siguiente, por favor. Bueno, entonces crear confianza y armonía, pues es básica también para las negociaciones, para los japoneses, ¿no? De hecho, pues son términos que ya hemos estado utilizando en otros idiomas, pero que son fundamentales para las relaciones internacionales también con los asiáticos. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Yo creo que vamos a la que dice conclusión. El final de la negociación. Bueno, el regateo. Y bueno, en el regateo o en la etapa del desarrollo de la negociación se observan estrategias muy particulares de los japoneses. En el siguiente cuadro, por favor. Por ejemplo, el Nani Wabushi, ¿no? Que hace alusión a unas baladas japonesas en el periodo Edo y cómo van avanzando, pues, ese proceso de negociación de estrategia de, pues, generar una especie de narración sobre un problema que se quiere resolver, pero también apelando un poco a la relación que existe entre las partes, ¿no? Incluso a veces demasiado dramática, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar tanto en estas características, pero bueno, son propias de la negociación con los japoneses, pero que también hay que, y de ahí que estos conceptos están en construcción y hay que remoldearlos también para ver hasta qué punto si estas diferencias culturales siguen apareciendo en un contexto pospandémico, siguen apareciendo en acuerdos multilaterales y en acuerdos bilaterales. La siguiente, por favor, ¿no? El Tatemae Ohone, ¿no? La siguiente, el sistema de prerrecompensa y obligaciones, la posición que tienen a los contratos, no están acostumbrados a firmar un contrato escrito, ¿no? Vale más la palabra antes que un contrato escrito, ¿no? Se han tenido que acostumbrar, ¿no? Con los acuerdos internacionales a firmarlo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, otra estrategia como Banana no Tatakiuri, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí se les puse algunas, ¿no? La siguiente, por favor. Son varias, si se pueden dar cuenta, ¿no? Y
por ejemplo, esta de esperar y ver, yo les decía que hasta qué punto sí siguen utilizando esta estrategia, si tomaron el liderazgo en las negociaciones del TPP después de Estados Unidos, ¿no? Entonces, habrá que analizar también esta parte, ¿no? Y finalmente, el proceso de toma de decisiones que se efectúa por consenso, Ringi Keisai, o Ringiseido, ¿no? Y que pues muchos exfuncionarios en Japón pues también lo siguen identificando, ¿no? Un proceso que lleva tiempo porque es por consenso y hay que consultar a todas las partes involucradas y que a veces eso pues mina con el proceso rápido de la negociación. La siguiente, por favor. ¿Cuánto me queda? Yo creo que ya, ¿verdad? Entonces vamos a las conclusiones ya, ¿no? Nada más era para que viéramos esas etapas, ¿no? Y pues finalmente pensar entonces estos conceptos, ver cómo pues estas diferencias culturales han sido incorporadas incluso desde la parte oficial, ¿no? Existe un manual de Jethro que pues identifica estas particularidades para decir cómo negociar con los japoneses, ¿no? Y entonces tomar en cuenta el tatemae, el hone, pues todas estas particularidades, ¿no? Quizás también pues pensarlo, ¿no? También desde otra perspectiva, desde otra línea desde lo internacional, ¿no? Cómo podemos también incorporar desde lo internacional esos conceptos apropiados a lo asiático, en particular para el caso japonés, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ver que esta etimología, que es una visión pues de una negociación de tipo conflictiva, choca con la realidad actual y choca con cómo son concebidas ahora las negociaciones internacionales para los japoneses, en donde un elemento fundamental es la cooperación para incorporarla en los acuerdos, ¿no? Bueno, yo lo dejaré hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar la participación de la maestra Michelle Calderón. Ella es doctorante en el programa de Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Realizó una estancia académica en Shanghái, International Studies University en Shanghái, y bueno, esto está en la República Popular de China y actualmente se desempeña como profesora de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en el SOAIET de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas en UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que ya es la hora en la que de repente como que dan ganas de ir a comer, pero muchas gracias por seguir este diálogo. En realidad es bastante interesante escuchar las contribuciones de tan destacados colegas. Agradezco también a los organizadores de este proyecto, la convocatoria que han hecho. Es en serio algo muy, muy, muy importante conocer distintas perspectivas. El tema que voy a presentar, esta propuesta que estoy integrando para el proyecto, lleva por título, bueno, el concepto tal cual en el que pensé es Jongyong. Sin embargo, ya se ha integrado en una teoría de política internacional, pero no ha sido tampoco ampliamente estudiado, me parece. Ese sería el punto importante aquí. Y además, el motivo por el cual presento también este tema es precisamente porque tiene algunas bases históricas que nos ayudan también a entender mucho acerca de la cultura en el caso de China y también, sobre todo, pues en la forma en la que ellos piensan las relaciones internacionales. El contenido de la presentación es para abrevar el tiempo voy a comenzar por el origen etimológico del término. Como podemos observar en estos caracteres, pues están dos. Bueno, la primera inscripción… La que sigue, por favor. Perdón, ya me estaba adelantando. Perdón. Bueno, como podemos observar en los caracteres que están de aquel lado, pues es muy viejo este término, en realidad muy, muy antiguo. De hecho, ahí está escrito con los sellitos y también con los caracteres que en la actualidad se ocupan. El primer carácter, es decir, el que vemos en la parte izquierda,
es el de Jung, y este hace referencia a centro, medio, intermedio, mediano, medio camino. De hecho, es el carácter que también se asocia, por ejemplo, con China, ¿no? Zhongguo. También está Yong, que pues bueno, solito quiere decir algo como común, universal, usual, e incluso también lo armonioso. Hemos hablado mucho de armonía hoy, ¿verdad? Pero bueno, integrándolo, está como Zhongyong, ¿no? O Zhongyong Jidao. Hace referencia a la doctrina del centro, tiene distintas traducciones esto, ahorita vamos a platicar sobre ello, pero regularmente esta idea, estos dos caracteres en conjunto, hacen referencia a la moderación, a la neutralidad, a un camino medio y también se ha traducido como el medio dorado. Ahora, en la siguiente, por favor, vemos el surgimiento y también algo sobre la construcción del concepto. Ya refería anteriormente que este es bastante antiguo, tiene raíces en el pensamiento chino, principalmente en el taoísmo. Para el taoísmo esto hacía referencia a la relación dialéctica entre opuestos. Seguramente han escuchado, han visto algo acerca del yin y el yang. Bueno, pues más o menos con eso se relaciona, ¿no? Y posteriormente fue adoptado y desarrollado por el confucianismo. En este punto voy a hacer mayor énfasis, dado que es el vínculo con lo actual. Ajá. Y no obstante, también vemos que en el budismo existe una interpretación de este mismo concepto. En ese no vamos a ahondar demasiado. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la autoría o cómo es que surge este concepto, como todos los términos antiguos, ya lo señalaban en la mesa anterior, es a veces pues un poquito complicado rastrear realmente el origen. En el caso de este concepto, se le atribuye a Kelsey o a Sun Tzu, ¿no? A estos dos personajes. Realmente, pues igual, no se sabe siquiera si son ellos los autores. Por algunas fuentes también se le atribuye incluso a Confucio. Y hablando de este personaje, bueno, pues Kelsey o Kongji, pues resulta que es nieto de Confucio, ¿no? Entonces, muchas veces, pues ese es el vínculo, no se sabe realmente, así como muchos otros textos clásicos, sí, efectivamente, pues ellos lo redactaron, o más bien ellos hicieron una interpretación posterior. Sin embargo, en otros textos también se ha hecho alusión a este concepto. Vamos a la que sigue, por favor. Decía yo que este concepto pues se ha integrado también en otros textos. De hecho, la doctrina del centro o Zhongyong, este concepto central que estamos analizando, forma parte de los llamados 4 libros del confucianismo clásico, los cuales son considerados como obras centrales o canónicas. Vemos aquí pues quizás el más famoso, las Analectas de Confucio. Sin embargo, bueno, pues vemos que pertenece a toda esta línea de pensamiento referente a una tradición. Ajá. Ahora, a propósito, hay un libro que creo que se publicó el año pasado, que es el de Historia Mínima del Confucianismo por el Colegio de México, y pues ahí se hace énfasis, por si les interesa conocer más sobre este tema, en que el Dashue, este texto que es conocido como la Gran Enseñanza, está muy ligado con el Zhongyong. Específicamente porque en el Dashue se relaciona mucho también con el pensamiento, con la interiorización de las ideas, y la doctrina del centro pues es como un poquito ya más la práctica, ¿no? Ahora, vamos a centrarlo en este contexto del confucianismo. Es un texto en el que se tocan aspectos de psicología y metafísica y también se examina la naturaleza humana. Fue estudiado por distintos contemporáneos de estas mismas corrientes de pensamiento. Sin embargo, reitero, en el confucianismo tuvo mayor eco y ahí es en donde se integra precisamente como una guía para la vida virtuosa y también la armonía. Sin embargo, esto se logra obviamente ya puesto en práctica por medio de otros valores que tienen mucha importancia en el confucianismo, tales como la rectitud, la justicia, la bondad y la sabiduría. Y por otro lado, este es quizás el punto más importante que nos ayuda a entender la dimensión del concepto, la idea de la moderación y la contención en la vida.
Van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las relaciones internacionales? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero precisamente se trata de evitar extremos, manteniendo una perspectiva equilibrada y constante. Siguiendo con esto, pues bueno, decíamos que hay una distinción que hacen los confucianos con respecto al Yongyong, ¿no? ¿Quién lo puede aplicar y quién no? Se dice que no cualquiera tiene esa capacidad de moderarse, de actuar de acuerdo con todos estos principios, porque precisamente se asocia con quienes son morales, sinceros, equilibrados, ecuánimes, quienes actúan adecuadamente y también quienes tienen esta capacidad de introspección e incluso adecuarse a las circunstancias. Ajá. Entonces, esto se remite desde luego a esta idea de el autoestudio, esta idea de prepararse constantemente para ser mejores, muy arraigada del confucianismo. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora sí, con respecto a la traducción y la equivalencia con otros conceptos. Hay muchos traductores de esta obra, ha sido reconocida como uno de los textos breves del confucianismo. Por lo tanto, pues hay muchas interpretaciones, muchas traducciones de esto mismo. Aquí puse quizás a los traductores más famosos en lengua inglesa. En el caso también de nuestro idioma, pues vemos que existen múltiples traductores. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que se relacionan con esta idea? Podría ser la metafísica, podría ser la política y también la ética. Ajá. Ahora, vamos con la que sigue. El concepto, ya lo decíamos, pues también ha evolucionado, ¿no? A lo largo del tiempo vemos que se ha integrado también dentro de la política china. En algún momento se considera, por ejemplo, como un aspecto central en la cultura y la filosofía. Durante la dinastía Qing se utiliza para justificar la autoridad del gobierno imperial. En la primera mitad del siglo XX es algo muy interesante porque es precisamente cuando se empiezan a incluir muchas otras categorías y se empieza a cuestionar la tradición. Ajá. Sin embargo, este es el punto que quiero destacar con respecto a esta investigación que se está llevando a cabo, porque resulta que en el siglo XXI se ha utilizado para promover el diálogo intercultural y también la comprensión mutua. Es decir, ha experimentado algo como un reavivamiento de este concepto. Vamos con la que sigue, por favor. Y ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Las relaciones internacionales. Bueno, pues decía yo que este concepto se ha integrado ya en una propuesta teórica. Esta propuesta teórica la elabora Qin Yaqing, es este personaje que vemos en la fotografía. Él pues publica esta obra, Relational Theory of World Politics, y ahí viene un capítulo, si no mal recuerdo es el 6º, que tal cual explica la dialéctica Yongyong aplicada a las relaciones internacionales. Ahora, ¿quién es Qin Yaqing? No voy a ahondar mucho en su currículum, vemos que es muy amplio, pero sí quisiera destacar algunos aspectos. Vemos la fecha de su nacimiento, 1953. ¿Esto qué revela? Pues que ya es una persona que nace, crece y obviamente aplica todo lo que él ha aprendido en un contexto de República Popular China. Él ya pertenece a esa generación. Por lo mismo, pues él abiertamente pues ha apoyado o ha promovido también sí la representación de China en el exterior, pero por otro lado, pues a generar alguna propuesta desde China para entender las relaciones internacionales. Sí, por muchos es considerado como un teórico constructivista. Sin embargo, bueno, vamos con la que sigue. En la que sigue ya se explica un poco más, ¿no? Porque, bueno, Qin Yaqing llega a una conclusión, dice, bueno, pues en realidad el proceso de relaciones aquí, ¿no? Las teorías de las relaciones internacionales en China, pues han atravesado más o menos 3 fases. La primera es la importación de las teorías, ya sabemos, pues el mainstream, ¿no? Como todas estas teorías dominantes. Posteriormente, algo que él denomina como la fase de digestión, suena medio chistoso, pero hace referencia pues a esta idea, ¿no? De como ver qué de todo eso que existe ya nos puede servir. Y posteriormente la fase de innovación, de decir, bueno, ya estudiamos, ya entendimos, ahora hay que proponer algo nuevo. Entonces, es por ello que les decía, para muchos es considerado como un teórico constructivista, pero para otros también es alguien
pues que no necesariamente entra en esa categoría. Muchos incluso también lo han destacado como alguien crítico, ¿no? Precisamente porque pues él cuestiona precisamente porque no existe una teoría de relaciones internacionales emanada desde Asia. Él se inserta más en ese debate. Ahora, con respecto al Pyongyang y a cómo lo utiliza Xin Yat-sen para explicar algo acerca de las relaciones internacionales, es que su propuesta estriba precisamente en que este argumento filosófico puede ser empleado como un enfoque de resolución de conflictos, encontrar un equilibrio y también un punto medio entre dos posiciones opuestas. Me parece que aquí se liga algo con lo que ya nos explicaba la doctora Virginia con respecto a la negociación, esta idea de que no sea algo suma cero, sino que al contrario, lo que Xin argumenta es que dentro de esa diferencia que existe entre todas estas partes involucradas en las relaciones internacionales, se pueden generar propuestas que lleven a que todas las partes ganen algo. Suena un poquito, pues, digo, bello para ser verdad, pero bueno, esa es la postura, ¿no? Ahora, con respecto a el motivo por el que a él le integran dentro del constructivismo, es precisamente porque él busca esta idea de integrar algo sobre la cultura, sobre la historia de otros países para construir relaciones interpersonales y confianza en el escenario internacional. De hecho, lo que él trata de proponer es que en China eso es algo que se ha hecho históricamente. Sin embargo, que el orden internacional emanado de la segunda posguerra ha roto con esa tradición de tratar de entender a los otros, sino que más bien las relaciones internacionales se han regido por la imposición y no necesariamente por acercarnos a conocer a los demás. Vamos con la que sigue, por favor. Y bueno, con respecto al potencial que tiene este concepto para integrarlo en el léxico de la disciplina, pues obviamente existe una dimensión epistemológica en la propuesta de Xin Yat-sen. Él enfatiza la inmanencia y la inclusión. Esto se relaciona mucho con la política exterior china actual. Y pues vamos un poquito más rápido, quizás. Este punto, ¿no? Asume que las relaciones entre los dos polos no son conflictivas y evolucionan conjuntamente a través de un proceso interactivo, armonizador, hacia una nueva síntesis o una nueva forma de vida. Es decir, se propone que se haga una sinergia, ¿no? En lugar de que uno domine al otro. Vamos con la que sigue, por favor. Ahora, con respecto a las relaciones que él examina en este término y en esta propuesta teórica que elabora, pues es que así como el yin y el yang interactúan de una manera inmanentemente inclusiva, pues esto también debería de aplicarse a las relaciones internacionales, ¿no? La idea de que no existe esta dialéctica hegeliana a la que ya se ha hecho pues alusión anteriormente, sino más bien esta idea de pues lograr, ¿no? Articular todas estas partes. Finalmente, para comprender al país de origen, que es China, esto tiene que ver con las doctrinas de política exterior actuales, reitero, y también con una propuesta que es la de la democratización de las relaciones internacionales, ¿sí? No propiamente que en el caso del escenario actual, pues necesariamente se llega a un conflicto, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, ¿no? Sino más bien tratar de armonizar a estos dos que son diferentes, pero hacerlos funcionales para el sistema internacional. Muchas gracias. Gracias. Pasaremos a la participación del doctor Eduardo Tsiliapango. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecer obviamente a la doctora Mariana Escalante y al doctor Juan Felipe López Aymes por la organización de este seminario.
Y bueno, este es el tema que yo les voy a compartir. Espero que les sea de interés y de utilidad. La siguiente, por favor. Rápidamente, ¿por qué hablar de esfera pública para el caso de China? Bueno, no sé si alguien de casualidad ha visto el capítulo de Los Simpson cuando los Simpson van a China. ¿Y qué dicen que pasó el 4 de junio de 1989? Nada. Eso es algo, creo que en lo que coinciden tanto los Simpson como el Partido Comunista. Pero bueno, nosotros aquí sabemos que algo pasó, muy lamentable, y que cuando pasó eso en Tiananmen, ¿no? La masacre de Tiananmen, hubo una gran, enorme, profunda atención mediática por parte de los medios de comunicación occidentales sobre lo que estaba pasando allá. A los chinos, sobre todo al gobierno, eso le llamó la atención. Dijo, ¿por qué? ¿Qué les importa? O sea, ¿por qué están tan interesados en lo que está pasando, que es algo nuestro? Ajá. Entonces el Partido Comunista pues les encargó a sus intelectuales, oigan, quiero saber no tanto qué es lo que dicen, sino por qué les interesa. Y ahí de repente empezaron a observar que les estaba interesando porque desde Occidente, desde lo que podremos denominar Occidente, se empieza a categorizar como la incipiente sociedad civil dentro de China. La sociedad civil que se está resistiendo al Estado, al Leviatán. Entonces los chinos dicen, ¿a qué demonios se están refiriendo eso? ¿Qué sociedad civil? No, entonces empezando a escarbar y dan con este autor, que no sé si lo conozcan, Jürgen Habermas, que es el teórico de la esfera pública. Bueno, aquí les comparto rápidamente una definición básica, ¿no? De la obra de Habermas de 1989, en la que la esfera pública se refiere al ámbito en el que individuos se reúnen para conformar un público y enfrentar a la autoridad. Básicamente a eso se refiere. Jürgen Habermas se está refiriendo básicamente a la esfera pública de corte burgués. Y a esto quisiera yo subrayar la definición básica, elemental de lo que implica público, ¿no? Conocido y sabido por todos, Jürgen Habermas se refiere a la esfera pública como el espacio o el ámbito en el que el público puede interactuar mediante el diálogo, mediante la comunicación, ¿no? Pero también me gustaría destacar que en Occidente, lamentablemente en México nos sentimos occidentales, yo no sé por qué, nos hace sentido que lo público se refiere a lo relativo al Estado. Porque de acuerdo con Jürgen Habermas, la esfera pública se conforma como el Leviatán versus la esfera privada, que es la sociedad civil, que se busca resistir ante el monopolio de la violencia, ante X o Y, lo que sea. Y entonces los chinos dicen, ahora entiendo, desde Occidente piensan erróneamente que está surgiendo una sociedad civil en China, al menos en los términos que surge o que surgió históricamente en Occidente. La siguiente, por favor. Y entonces, obviamente, como mucho de lo que hacen en China, sobre todo, por ejemplo, cuando empiezan a leer, ya se mencionó aquí, a los clásicos de las teorías de Rey, hacen lo mismo con el caso de las teorías de la comunicación y sobre todo de la teoría crítica. Es decir, tienen que traducir a Habermas al chino pues, para leerlo, no para entenderlo. ¿Cuál es la palabra en chino que se utiliza para esfera pública? Gong Gong Ling Yu, que básicamente pues es así, ámbito, esfera pública, espacio público. Aquí quiero destacar Gong Gong, que en su acepción más básica es común, lo que se posee y se comparte por todos. Ojo, no lo que pertenece al Estado. Esto es muy, muy importante, un matiz fundamental, porque entonces, y aquí ya estoy entrando un poco en materia, se empieza a discutir una parte de la obra de Habermas, no toda la obra de Habermas, porque pues es lo que le hace sentido a los chinos. Por ejemplo, un autor define a la esfera pública como el resultado de la interpenetración de la sociedad y parte de la estructura del Estado. O sea, es una cosa que va junto con pegado, no que se están enfrentando, como en Occidente. Otro autor chino define a la esfera pública como el ámbito entre el voto político y la sociedad civil centrada en el mercado, es decir, esto es lo que pasa en Occidente, digamos, pero aquí en China es la composición de individuos que conducen supervisión pública y crítica al poder político mediante la opinión pública.
La legitimidad política basada en la opinión pública es lo que dota de significado a la esfera. Esto es muy importante, porque cuando se empezó a ver lo que pasó en Tiananmen y los chinos empiezan a reflexionar sobre lo que pasó en Tiananmen y sobre lo que dicen los occidentales que pasó en Tiananmen, entonces empiezan los chinos a discutir las ideas como democracia, por ejemplo, pero democracia estilo occidental, esfera pública, sociedad civil, ciudadanía, ¿no? Y todo lo que implica organizaciones no gubernamentales, derechos civiles y políticos, ese tipo de cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto, o sea, cuando los chinos empiezan a definir esfera pública, el uso de este término gong no es accidental, ¿no? Y aquí quiero un poco irnos pues a las fuentes, ¿no? Porque es un poco parte del esfuerzo del seminario, o sea, un poco comprender de dónde viene el uso de esta palabra y por qué esta y no otra. Y en el caso de gong, que es lo que le da el sentido a gonggonglillo, es decir, esfera pública, pues viene desde que China es pues autodenominada antigua, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, en los orígenes, vamos a decirlo, cuando Zhang Ye, que es el creador de los caracteres chinos, creó este carácter en particular, denominó al carácter que está ahí abajito, el que gira en torno a sí mismo, es decir, al individuo, al solito, digamos. Y al carácter que está arriba, al carácter opuesto, al que gira en torno a sí mismo, al opuesto. Es decir, el carácter que está arriba divide al individuo, lo destruye su individualidad, por así decirlo, ¿no? Ya el carácter de arriba en la actualidad significa pa, o sea, 8, por cuestiones de evolución del lenguaje, pero digamos que etimológicamente esto es lo que significa lo público, la antítesis de lo individual. No la antítesis de lo privado, quiero destacar, la antítesis de lo individual, que no es lo mismo necesariamente. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos la definición de gong y que por qué se utiliza gong gong y no gong lu o gong da o lo otro carácter, ¿por qué este otro, el segundo que ustedes ven a su derecha? Porque es compartir, ¿no? Entonces, el primero pues significa básicamente pues, justo, equitativo, y también era la palabra con la cual se designaba un funcionario. Dicen algunos estudiosos que aquí es donde se ve lo relativo al Estado. Pero, bueno, tenemos que hablar qué implica la gestión pública en la China antigua y que es algo un poco que se hereda en la China contemporánea. Y el otro gong, pues significa conjunto, totalidad, compartir, ¿no? Y quiero destacar esto porque en China, pues el Estado somos todos en China. Es decir, no existe sociedad civil porque forma parte del Estado. La siguiente, por favor. Y esto obviamente que adquiere un sentido cultural importantísimo, porque quienes han estudiado chino o quienes se han aproximado a la cultura china sabrán que desde la educación básica elemental en China, una cosa que les enseñan a los niños a que se aprendan, pues son los chengyu famosos, los aforismos, las frases, ¿no? Para aprender el lenguaje, pero para también aprender significados que van en conjunto con ese lenguaje. Aquí les pongo varios chengyu que utilizan el gong y todos resaltan la primacía de lo colectivo y de lo público por encima de lo privado y lo individual. Quiero destacar obviamente el último, que es de Mencio, ¿no? En el libro de las Odas, más bien es en el libro de las Odas que después rescata Mencio, que dice que la lluvia caiga en nuestros campos públicos primero y después en los campos privados. Básicamente haciendo referencia a que una sociedad va a ser fuerte en tanto sea sociedad y no en tanto sea solo la suma de sus partes, por así decirlo, ¿no? Obviamente, el penúltimo también es muy, muy importante, es un aforismo, sobre todo la segunda parte que rescata Sun Yat-sen al momento de querer fundar la república. Tianxia Wei Gong, ¿no? Cuando el gran Dao prevalece, todo el mundo se vuelve un solo público. Y bueno, ahí hay otros, ¿no? Pero pues quiero destacar esta situación de que los chinos desde
edades muy tempranas de aprendizaje, vamos a decirlo, se empiezan a grabar eso en la cabeza, por así decirlo. La siguiente, por favor. Bueno, en este momento me encuentro en la fase de revisión de literatura para la elaboración del manuscrito y pues precisamente parte de lo que quiero hacer es dialogar, ¿no? con los autores o con lo que existe sobre cómo se concibe la esfera pública en China y por qué se concibe así. Y entonces, bueno, me di la tarea de buscar fuentes de autores, pues vamos a decirle chinos. Digo chinos porque es muy relativo ese término. Hay gente que de origen chino, pero que está en Estados Unidos trabajando, o están los hongkoneses, o están los taiwaneses, etcétera. Pero bueno, aquí vemos que de alguna manera empiezan a rescatar solo la parte de Habermas de que la esfera pública implica la totalidad de lo público. Y no rescatan la parte de Habermas en que la esfera pública implica la conformación de una sociedad civil. No la rescatan, no tanto porque a lo mejor esté el partido detrás vigilando a todos los intelectuales para que no hagan eso, sino porque no les da mucho sentido pensar en una sociedad civil ajena o enfrentada al Estado. Muy importante, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí la literatura que podríamos denominar de origen chino, pues vemos que se habla de esfera pública, incluso de esfera subpública, pero no de esfera privada ni de sociedad civil. Importante, ¿no? Hay otros más críticos, ¿no? Ese es el caso de Juan, que precisamente estudia todo lo que pasó en Tiananmen, habla de el tercer espacio, donde dialogan la esfera pública y la sociedad civil. Y otros autores donde vemos una crítica al enfoque teológico, al telos de Habermas, porque los chinos, y me parece que va un poco en consonancia con lo que ya decía el profesor Juan Felipe López Aymes, agarran conceptos para tratar de utilizarlos, o sea, son prácticos, me refiero, son prácticos, no se detienen a reflexionar cómo me va a servir este concepto para caracterizar, para definir, para hacer algo que yo busco, que yo quiero hacer. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta fuente, de Davis y Davis, nada más quiero destacar la última parte, porque me parece que caracteriza muy bien cómo se empieza a conceptualizar la esfera pública en China, que es la orientación conductual hacia un enfoque de resolución de problemas, lo que les mencionaba, y disputas vía la enseñanza e internalización de la racionalidad comunicativa. En otras palabras, para los chinos sí es posible hacerles entender a todos lo que yo quiero que entiendan como esfera pública, y no solamente que lo entiendan, sino que lo acepten y que lo reproduzcan de manera autónoma. Muy importante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir finalizando, todo eso que tiene que ver con las relaciones internacionales, bueno, tiene que ver y mucho, ¿por qué? Porque la manera en que China se está comportando en el mundo no es la manera en que lo podemos interpretar desde las teorías clásicas de la CRI, porque ellos están trayendo sus propios códigos, vamos a decir, de significado, y a partir de ellos quieren actuar en el mundo. La agencia internacional de China se define a partir de eso, y un poco lo que decía la profesora Virginia. Por ejemplo, no sé si se preguntaron por qué a los japoneses no les gusta firmar contrato, eso tiene sentido para ellos. Pero el problema con China es el gran peso que ya está teniendo en el mundo, porque una cosa es lo que haga, no es por menospreciar, pero una cosa es la huella global que pueda dejar países como Laos o como Indonesia, y otra cosa es la huella global que pueda dejar China, ¿no? Principal socio comercial del mundo, por ejemplo, ¿no? El país con el ya mayor número de embajadas en el mundo, y el país que con su diplomacia de las iniciativa de la Franja de la Ruta y todas estas, está buscando resignificar el globo, pero esta resignificación no crean que va a respetar los principios tradicionales de lo que podríamos denominar la esfera pública occidental. No crean que va a haber espacio para una sociedad civil global bajo la hegemonía china, sino que precisamente viene con este sentido, y por eso le denomino pues la esfera pública con características chinas. ¿Tiene una gran dosis de autoritarismo? Sí, pero no es un autoritarismo como en el Leviatán que caracteriza a Habermas. Aunque no lo crean, es un autoritarismo que los chinos los quieren, ¿no? ¿Podemos entender eso o no? Esa es cosa de debate, y aquí me detengo. Muchas gracias.
Bueno, ya para finalizar, vamos a pasar a la participación de la doctora Mariana de Jesús Escalante. Es profesora de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en el programa chino. Miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran en la política exterior china, nacionalismo chino, confucianismo, sociedad china contemporánea, perspectivas mutuas entre China y México y la mujer en China. Muchas gracias. No, sí, les ofrecí puntos extras para. Oigan, no, muchas gracias y buenas tardes. No se preocupen, ya soy la última, entonces ya casi terminamos. Pues justo acomodamos esta mesa. Bueno, pusimos a la doctora Valdivia y al doctor Juan Felipe porque ya no cabían en otra mesa. No, no es cierto, no es cierto, pero no, en realidad, si se fijan, los que hablamos de China, tenemos una línea muy, bueno, una línea común muy interesante que refiere al confucianismo y que ya lo decía, bueno, también de alguna forma se vincula, ¿no? Con los otros temas, pero me quiero enfocar en esta parte, dado que, como mencionaba en la inauguración, pues mucho de estas coincidencias y de las aportaciones o, digamos, propuestas desde China, pues vienen desde la antigüedad, ¿no? Son conceptos pues que tienen muchos siglos. Por ejemplo, el de Michel y el que les voy a hablar hoy son especialmente antiguos, más allá del siglo VI antes de nuestra era. Entonces, y me quedé pensando mucho en lo que decía Armando Azúa, lástima que tuvo que irse, y lo que decía también Sergio, que también creo que no está por acá, sobre que no, en realidad es nuestra interpretación, ¿no? Es nuestra interpretación de lo que los chinos, o de lo que los coreanos, de lo que los japoneses entienden, ¿no? Y es un poco, bueno, ahí puede haber mucho debate al respecto, pero al mismo tiempo creo que es un trabajo muy creativo en este sentido, ¿no? Porque estamos proponiendo pues una perspectiva que igual ni es tan asiática, pero tratamos de adaptarla, ¿no? Claro, con el rigor académico que se exige, ¿no? Ante este proyecto. Pero bueno, entonces yo les voy a hablar de un concepto que me parece que igual que el que comenta Michelle, es poco explorado para entender cómo China percibe un ideal de orden internacional. Y no me refiero a sus intereses geopolíticos y principios de política exterior, etcétera, que también son importantes. Y de hecho, Edith nos va a hablar al rato del tema de política exterior, en fin. Lo que quiero poner énfasis es en esta visión ideal, ¿no? De lo que entiende China. Y bueno, seguimos con las clases de chino y de japonés y de coreano. ¿Quién me dice qué significa el primer carácter? Grande, ok. El segundo, por ahí va, ¿sí? Comunidad. Ok, bien. Perdón, Abraham, es que no te había dicho, pero ya sabían. Bueno, ya hicieron trampa. Entonces, ahí están estos dos caracteres. Empezamos mal porque es difícil alcanzar una traducción precisa, sobre todo de caracteres, de conceptos pues tan antiguos que se remontan a, como les digo, siglos, por ahí del siglo VI, ¿no? Antes de nuestra era. Y bueno, pero podemos, digamos, el primero estamos de acuerdo, significa grande o gran. Y el segundo es donde, como les digo, ya nos perdemos, ¿no? A veces se traduce en la literatura, sobre todo, pues si me permiten el término occidental, como unión,
unidad, ahí lo puse aparte, ¿no? Armonía, o sea, gran unión, gran armonía, gran coincidencia. Bueno, ya yo agregué algunas otras interpretaciones, ¿no? Gran homogeneidad, gran generalidad, gran comunidad, ¿no? Por aquí creo que Wynne nos había dicho común, ¿no? También es trampa porque no es trampa, sí sabe chino. Entonces, es muy difícil traducir, pero por aquí más o menos se pueden dar una idea y que se vincula mucho con lo que nos acaban de hablar los colegas, ¿no? Especialmente esta interpretación de los bienes, bueno, no bienes públicos, esa es tu tesis, que por cierto la recomiendo mucho, de la esfera pública, ¿no? Tiene que ver con esto, con esta idea de que todo pertenece a todos, ¿no? Del famoso que ya todo el mundo conoce, ¿no? El Tien Xia Wei Kong, que es todo pertenece a todos, ¿no? Todo lo que está debajo del cielo es de todos, ¿no? Del bien común. Entonces, la idea del Ta Tong tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la gran comunidad. Y perdón que llene aquí el texto, perdón, las diapositivas, pero es importante. Este es el primero, el siguiente. Con razón, como que no veía mucho entusiasmo. Ya, ahí está. Bueno, no está completo, pero la idea, este libro, el libro de los ritos, es de donde se obtiene esta cita que me parece fundamental para entender no solo este concepto, sino el confucianismo en general, de dónde surge, de dónde Confucio se inspira, ¿no? Para resolver el caos. Y es un capítulo 7 que se llama justo Li Yun, la transmisión de los ritos. Y por transmisión de los ritos ahorita voy a explicar un poco más, ¿no? Pero aquí me voy a permitir leerlo y poner énfasis en algunas ideas, ¿no? Cuando el gran Tao era seguido, el mundo pertenecía a todos bajo el cielo, ¿no? Ahí podemos ver el concepto famoso chino Tien Xia Wei Kong. Elegían hombres virtuosos, establecían relaciones armoniosas a través de la buena fe. Los ancestros no solo amaban a sus padres, no solo criaban a sus propios hijos. Así los ancianos podrían vivir con lo necesario hasta el fin de su vida, los jóvenes podrían ser útiles a la sociedad, los niños podrían crecer sin complicaciones, viudas, viudos, huérfanos, sin hijos, discapacitados, todos eran provistos de apoyo. Los hombres tenían su parte, las mujeres su recompensa. Les disgustaba que los bienes de valor fueran tirados al suelo, pero tampoco que estos fueran utilizados para una satisfacción egoísta. Odiaban a los que no trabajaban con toda su fuerza, pero sin ejercerla solo para su propio beneficio. De esta forma, no podían haber maquinaciones egoístas, ni ladrones o insurrectos, entonces las puertas permanecían abiertas y no se cerraban. Esta era la llamada sociedad de la gran unión. Aquí lo traduje como unión, pero ya dudo un poco de eso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, todavía no, cómo digamos, la tradición del pensamiento clásico chino, que cuando se escribe esto todavía no era confucianismo, pero es retomado siglos después, nos pone este escenario, ¿no? Como de esta visión universalista del confucianismo, que yo diría además es una visión muy holística de cómo entender el orden, ¿no? Aquí, bueno, podríamos decir aparece nacional, pero ahorita vamos a ver cómo, como mis colegas, ¿no? Cómo se aterriza al ámbito ya más internacional. Entonces, tenemos además, no les puse ahí, el siguiente, por favor, no les puse ahí el siguiente texto para ya no saturarlos, pero hay otra definición que se contrapone con la idea del Ta Tong, que es esta sociedad perfecta, ¿no? Universalmente en donde los discapacitados no tienen que preocuparse, ¿no? Donde las mujeres y hombres tienen más o menos una cierta igualdad, donde no hay que cerrar las puertas de las casas, donde los huérfanos no se quedan sin protección, en fin, ¿no? Como esta idea de una sociedad perfecta. Aparece también esta otra que hace una crítica a ese entonces, que es el concepto de Xiao Kang, que es un poco más o menos por ahí lo podemos traducir como algo moderadamente aceptable.
bueno, como sociedad saludable, digamos. Sin embargo, no es esta sociedad ideal. Y se contraponen estos dos conceptos, y los pongo aquí porque en discursos recientes, por ejemplo, el de en Hu Jintao empieza a aparecer con Xi Jinping, hablan de una sociedad moderadamente aceptable, moderadamente desarrollada, depende de cuál, y utilizan esta palabra, el Xiaokang. Pero ojo, para el confucianismo no era la sociedad perfecta, era una sociedad aceptable en donde ya las personas, digamos, las madres, los padres, pues solo proveían a sus hijos, ¿no? No cuidaban a los hijos de otros. Si había un huérfano, pues ya que se arreglara, ¿no? En fin, había ya intereses más individuales. Y el confucianismo justo hace esta crítica, ¿no? Pues a una sociedad moderadamente desarrollada, bueno, ya tomando conceptos muy actuales, ¿no? Entonces, de esta idea del Tatong o de esta sociedad ideal, yo rescato al menos unas 6 ideas, ¿no? Una, que había esta noción de la redistribución justa, ¿no? De todo, de los bienes e incluso de los cuidados, ¿no? Que me parece muy importante y muy adelantado, ¿no? Para la época. Otra es que se pone el Tatong como un modelo a seguir, ¿no? Todos, Confucio lo hace referencia al Tatong, a la sociedad de la gran comunidad, ¿no? O como lo queramos traducir. Y que todo es de todos, ¿no? Todo pertenece a todos, como esta idea del Tianxia. No existen fronteras territoriales, digo, no aparece directamente en este texto, pero en el libro sí es visible. No cabe el pensamiento egocéntrico también, entendámoslo quizás actualmente como individualismo. Y todos procuran justicia y equidad. ¿Y quién podría procurar esto? Ahora sí, la siguiente, pues un liderazgo moral que tenga que ver con bueno, yo aquí lo vinculo un poco con los temas que trabaja también Eduardo, ¿no? En este sentido de ese liderazgo moral, pues China se está asumiendo hoy en día, ¿no? Como este liderazgo moral que tiene que hacer realidad esta sociedad ideal que es la del Tatong, ¿no? Y pero así se asume desde tiempos de Confucio, ¿no? O sea, se asume que eso tiene que hacer. ¿Y quién tiene que llevar ese liderazgo? Pues quien cumpla con las características antes mencionadas, ¿no? O que sea capaz de proveer a su sociedad esas características. Entonces, y bueno, y para pasar un poco, no sé cómo cuánto, ay, ya está, híjole. Bueno, todo me pasa por interactuar aquí con... para pasar muy brevemente a la siguiente, porfa. Obviamente el concepto, tiene una infinidad de interpretaciones, pero hay momentos al menos clave que son, digamos, cuando China está en esta lucha, que por ahí también lo mencionaba en la primera mesa, que me pareció interesantísimo, ¿no? Y se vincula también con la realidad japonesa, esta lucha entre tradición y modernidad, que justo Abdiel, hay un concepto en chino que es Zhongqi Xiyong, que es utilizar lo chino, la esencia china, perdón, y la utilidad occidental, ¿no? Entonces es así como el pragmatismo de adoptar algo, pero sin perder la esencia. Y uno de los personajes más importantes de este debate en los primeros, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, que es cuando en China choca, ¿no? Por completo y de manera muy importante, modernidad y tradición, es Kang Youwei, un filósofo, bueno, pensador, funcionario, ¿no? Que escribe de hecho un libro que está por acá, ahorita lo voy rápido, pero escribe un libro sobre, que se llama el Tatong Shu, que es el libro Tatong, y explica todos estos principios, barreras para tener una sociedad Tatong, es decir, lo retoma, ¿no? Retoma el principio Tatong como fundamental para este proceso de choque entre modernidad y tradición, ¿no? Eso ya no lo menciono. Y fíjense aquí, ¿no? Qué importante esta cita también. En el mundo de la gran unidad no habrá diferencias entre clases o razas. No habrá personas inferiores ni líderes religiosos, todos serán iguales y todos bajo el cielo poseerán los mismos derechos. En el mundo de la gran unidad
desaparecerán las fronteras entre familias y sexos. El matrimonio se basará en la libertad. Fíjense, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, por un chino, ¿no? Que luego se cree que los chinos no tienen ideas progresistas, ¿no? En fin. Y ya casi para irme muy rápido, porque ya Jessica me va a decir que ya, obviamente, otro personaje que pareciera que es contrapuesto a Kang Youwei, porque Sun Yat-sen es el que funda la República, ¿no? Y él, en los 3 principios del pueblo, que ojo, ¿no? También hablando de traducciones y todo, hay quien traduce sus principios como nacionalismo, como democracia, pues sí, pero hay que, yo los traduzco mejor así, aunque, bueno. Pero él, Sun Yat-sen también propone, ¿no? La inserción del Tathong era el ideal de Sun Yat-sen, crear una república basada en este mundo ideal. E incluso, no lo puse, pero en el himno que antes era la canción del Kuomintang, en el himno de la República de China, es decir, lo que conocemos como Taiwán, viene el concepto de Tathong. Y ya me está aquí presionando Jessica, ya casi termino. Y bueno, entonces es muy importante, ¿no? Como esta contraposición. Y ustedes dirían, Mao Zedong ya parece que va a usar este término, ¿no? Pero si se fijan, más o menos la idea, obviamente hay que profundizar, no tiene, gracias, no tiene mucha, no está muy distanciado de la idea del comunismo, ¿no? Ese comunismo ideal, por supuesto. Y Mao Zedong también lo retoma en sus discursos, habla de alcanzar la democracia y la sociedad socialista y llegar al Tathong. Imagínense, ¿no? Bueno, a mí me sorprende mucho cómo, a pesar de que Mao Zedong hizo una campaña para desprestigiar y eliminar el confucianismo, y de pronto lo sigue retomando, ¿no? Un concepto, por eso les digo, tan vigente, y todavía creo que se estudia poco su aplicación al orden internacional. Y ya para terminar, perdón, les prometo que ya no me tomo ni tiempo para las respuestas, yo lo vinculo con el concepto actual que promueve mucho Xi Jinping, el que mencionó Eduardo, que es el de la comunidad de destino común. Y también aparece esta figura del Tathong, ¿no? De una sociedad ideal que incluso ya a nivel internacional intenta transmitir a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, ¿no? O a través de, como Eduardo lo desarrolla, ¿no? En su investigación, como crear esta idea de crear bienes públicos globales, ¿no? Y ahí es donde se traslada esta idea de orden ideal, Tathong, al exterior, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho todas las participaciones de los 6 ponentes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Una? Okay. Si quieren, sí, solo una. Sí, creo que solo nos va a dar tiempo de una. Si no, ya nos las llevamos. Bueno, yo me quiero enfocar en si es posible esta implementación del Summa Causa y del buen vivir, no solo en Corea, sino también en Asia Oriental, al dejar a un lado este fetiche de producción, sobre todo esta producción masiva, e implementarlo, esta relación con la naturaleza, como mencionaban, e incluso no solo tomarlo, sino combinarlo con el Tathong, ya que pues igual estaría interesante dejar a un lado esta brecha que se crea con la acumulación y al tomar a la naturaleza como quererla dominar y apropiarse de sus recursos, ¿no? No sé si es posible que ya se esté creando un nuevo sistema en Asia que esté tomando en cuenta el buen vivir, e incluso aquí nosotros igual tenemos en cuenta implementar el Tathong o combinarlo. No, al menos en Corea están enterándose. Es la impresión que tengo, pero tengo que averiguar cómo está esa discusión. Lo que se ve es que
sus ideas de vinculación con la naturaleza no van en ese sentido hasta ahora, por lo que decía al final de mi presentación, es crecimiento verde, es así le llaman, ¿no? Como, y están en esto de estos compromisos de carbón cero en el año 2050, pero no dicen, no vamos a, bueno, sí, de eso se trata, pero la huella de carbón es irla disminuyendo poco a poco, pero no se ve como que en realidad estemos yendo hacia el buen vivir. Pero es algo que no sé todavía y tampoco sé en otros lados. Pero es interesante ver cómo estas nociones locales están tratando de regresar a nociones más originales o tradicionales de convivencia con la naturaleza. Yo creo que hay que ver eso y cómo se haría, ¿no? En las circunstancias actuales, ¿no? De urbanismo, por ejemplo, ¿no? O de nociones de ciertas nociones de estilo de vida que son a veces incompatibles con eso, ¿no? O sea, no sé responderte cómo es que lo están haciendo en otros lados. Yo lo que creo es que no están haciendo algo enfocado en eso, ¿no? Se están aprendiendo. Apenas. Yo creo que sí. Gracias. Porque sí se nos- Sí, bueno, creo que ya tenemos que dar como final a la mesa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que a las 5 va a haber otra mesa que va a ser sobre temas globales y de seguridad. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí.